El Ministerio Público presentó el acta de acusación en contra de 7 personas imputadas por la recepción de los sobornos de 92 millones de dólares pagados por Odebrecht. En su acusación, el Ministerio Público incluye solo 16 obras y excluye a la planta de Punta Catalina, construida o en proceso de construcción con un valor de 2.040 millones de dólares. En esta acusación, el Ministerio Público también incluyó al senador Tommy Galán, actual del Partido de la Liberación Dominicana, e incluyó a los ex senadores del Partido Revolucionario Dominicano entonces, Andrés Bautista y Jesús Vázquez. Hay además la acusación en contra del principal receptor de los sobornos, que es el señor Ángel Rondón Rijo. Otras personas también están imputadas en este proceso. Queremos conocer el punto de vista de algunas personas sobre el expediente acusatorio. Es un expediente de 508 páginas y tiene 1.711 pruebas, de acuerdo con los documentos depositados en Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. El expediente está bien formulado, está bien documentado, la lógica de la exposición jurídicamente vale como para presentar ante un tribunal una acusación contra las personas que están imputadas. Servio Tulio Castaños es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, es abogado, fue Ministerio Público hace algunos años y ya emitió incluso algunas consideraciones sobre el expediente y sobre el proceso, así como el paso que se puede dar en la Suprema Corte de Justicia para el inicio de este proceso ya en profundidad. Muchas gracias, Servio Tulio, por aceptar. ¿Qué considera del expediente de 508 páginas? Todo que ya hemos leído. Claro sí, que lo hemos leído. Todo es perfectible, esa es la realidad. Ya. O sea, puede ser mejor. Puede ser mejor, pero la realidad es que hay un expediente. Ya, hay un expediente que en principio se sustenta sobre la base de una serie de pruebas que el mismo Ministerio Público presenta y que sustentan su acusación. Pero yo creo que este es el punto de partida de este proceso. Porque aquí se van a dar una serie de acontecimientos que van a ampliar, si se quiere, informaciones que no necesariamente están recogidas como parte de la acusación. Y me explico. Sí. Ya vi que uno de los imputados o encartados ya está solicitando la comparecencia de 106 testigos a descargo. Sí. Eso evidentemente de que, imagínate tú la pregunta que se le harán a esas personas, quizás involucrando a otras gentes que no están en el expediente. Pero eso podría cambiar. Yo recuerdo que una estrategia parecida utilizó el encartado y luego procesado y condenado Ramón Báez Figueroa con el caso de los fraudes bancarios, que dio una lista de casi 100 personas que debían ser interrogadas. Y finalmente fueron menos. Fueron muy pocos. Fueron muy pocos. Muy Eso pocos. puede cambiar. ¿Sí? Pero es un mensaje. De una u otra forma, es un mensaje que manda ese encartado. Porque a fin de cuentas, por ejemplo, todo lo que fueron las informaciones a los bancos, es posible que personas a quien se le pudo haber hecho transferencias no sean parte del expediente. Eso es posible. Porque el Ministerio Público entendió que una sola transacción o una sola operación no iba a fortalecer eventualmente lo que sería su acusación frente a ese eventual encartado o imputado. Eso puede pasar. Eso va a salir ahora. Sí, eso va a salir. Todo lo que fueron investigados y o contra quienes se solicitó información. Por ejemplo, el yerno de Víctor Díaz Rúa fue investigado, fue interrogado, y el Ministerio Público lo presenta como testigo en contra de Víctor Díaz Rúa. Por ejemplo, en el documento... Claro, claro. Y lo vincula. O sea, lo vincula a operaciones que en principio son parte de las pruebas que sustentan su acusación. Así es. Y vimos también con otros familiares de algunos de los encartados también. Por ejemplo, la hija de Ángel Rondón, que es receptora de dinero, y algunas esposas, en fin. Sí.
Sí, bueno, en el caso de la esposa de Jesús Vázquez, por ejemplo, está siendo señalada muy directamente, así como la esposa y otros familiares de Roberto Rodríguez. Habría que ver ya en audiencia lo que... Hay un hermano de Tommy Galán también. También. Había ya en audiencia ver qué razón llevaron al Ministerio Público a no incluir como encartado a esas personas que él en la acusación los vincula. Sí. O sea, habría que ver cuáles son las razones. Sí. Porque la va a tener que decir en la audiencia. O sea, pero hay un aspecto que es el inicio del proceso. En este inicio del proceso, por secretaría se notifica a las partes. Claro. La acusación y se le da un periodo de tiempo para que ellos preparen su presentación. Su réplica, digamos así. Réplica. O lo refuten. Lo refuten. Creo que son 5 días que se le otorgan. 5 días. Igualmente, el Ministerio Público o el Poder Ejecutivo podrían constituirse en actores civiles. También, pero eso lo pueden hacer en cualquier estado de causa. Lo pueden hacer en cualquier estado. No hay un periodo de tiempo para constituirse en actor civil. No necesariamente. Según el Código de Procedimiento, dice que en la investigación del Ministerio Público es que se constituye el actor civil. Pero hay casos en donde ha habido, habiéndose iniciado el proceso, ha habido constitución en parte civil por parte del Estado y no se han presentado mayores inconvenientes con eso. Pero tampoco hay ha habido precedentes. Pero tampoco hay demandas civiles. No. Sobre los imputados en el caso. El expediente, cuando tú lo lees, parecería que el Ministerio Público, tratando de cubrir una eventual compensación a favor del Estado, se concentra mucho en lo que son las multas, lo que serían eventualmente las multas. Pero como es el duplo de lo que en principio se dio como soborno, probablemente ahí él estaría cubriendo esa falencia. Es la única lógica que le puedo buscar, tratando de salvar al Ministerio Público en esta ocasión. Pero ya hay una multa que está en proceso de cumplimiento, pero a la compañía sobornadora. Sí, pero acuérdate que entre las imputaciones que se le han hecho a algunos de los imputados está el del soborno también. No solamente el de lavado de activos, el de enriquecimiento ilícito, que son parte de la escritura pública, también, que son parte de las imputaciones. Pero, volví y te digo, creo que el Ministerio Público trató de cubrir eso con el tema de las multas, pienso yo. Pero la multa, digamos, es una restitución o un castigo, digamos. Es un castigo. Es un castigo. Es un castigo. Pero cuando se trata de acción civil o demanda de carácter civil, es una indemnización. Ya es una indemnización al Estado por los daños causados. Es una indemnización. Entonces no hay en este caso. Acuérdate que es una reparación. O podría haberla en el futuro. Podría haberla, yo eso no lo descarto. Pero hay un grupo de entidades u organizaciones que entiende que eso perime el periodo de presentarse como actor civil. Sí, eso inclusive vi a Juan 23, esa participación ciudadana, que mostraron esa preocupación. Así es. Pero, vuelvo y te digo, yo creo que lo que eventualmente, en el hipotético caso de que proceda el razonamiento que ellos han planteado, yo creo que las multas compensarían, honestamente hablando, te lo digo. Honestamente hablando. Bueno, ya en el caso que es otro caso grande y de referencia, los fraudes bancarios, hubo una presentación de actor civil y hubo demandas. No, y hubo condena. Y hubo condena también. Reparación, inclusive hasta tal punto de que, acuérdate de que el Banco Central eso lo cuantificó. Y se llegaron después a una serie de acuerdos en que parte de los condenados inclusive acordaron que era lo que le iban a dar al Banco Central. Y pusieron incluso en resguardo algunas propiedades. Sus bienes. Ahora, este proceso es interesante porque, fíjate, si yo fuese abogado de uno de los encartados, gracias a Dios que no. Yo lo primero que plantearía es la recusación del juez. O sea, el juez Ortega es un juez que... ya fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia para conocer el fondo del proceso. Sí, pero eso es un error de la Suprema Corte de Justicia. Pero vamos a verlo en un momento, porque me gustaría precisar muy bien... desde el punto de vista técnico. Jugado exactamente por el juez Francisco Ortega Polanco, que fue ratificado por la Suprema para conocer del proceso ya en profundidad. En un momento retornamos.
explícame lo de cómo objetar al juez Francisco Ortega Polanco. ¿Cuáles son los pasos que se darían? ¿Y por qué? Porque entendía que era mejor que él, que ya conoce parte del proceso porque conoció de las medidas de coerción, adoptó medidas restrictivas de cuenta, autorizó intervenciones telefónicas y otras cosas. Porque el artículo, ¿Por qué? Porque el artículo 78, numeral 6 del Código Procesal Penal lo establece. O sea, cuando un juez ha sido parte de cualquiera de las instancias en un proceso, no puede ser parte de la otra. Él conoció la medida de coerción. Sí. Él autorizó que se investigaran cuentas. Él autorizó que se medidas de prisión. Sí. O sea, él está prejuiciado de una u otra forma. Cuando tú te vas a la jurisdicción ordinaria, te voy a poner el ejemplo típico. El que conoce de la medida de coerción, vámonos al juez Vargas, que es el coordinador. Alejandro Vargas. Alejandro Vargas. Sí. Alejandro no es el que conoce luego de si ha lugar o no de una acusación. Ya es otro juez. Y el que termina conociendo el fondo es otro juez. Pero lo mismo aplicaría para la segunda sala penal, que conoció también medidas de coerción. Sí, pero acuérdate que la Suprema Corte de Justicia tiene 16 jueces. Por ejemplo, a mí me gustaría que ese caso lo conociera el magistrado Jerez. El magistrado Jerez es de una corte civil, sí, pero no penal. No, pero fue presidente durante 14 años de la Corte Penal en La Vega y se dice que ha sido uno de los jueces más emblemáticos que haya tenido La Vega en esa jurisdicción. Es decir, en la jurisdicción penal. En la jurisdicción penal. Ahora está en civil. Ahora está en civil. Es de carrera. Por ejemplo, a mí me gustaría el magistrado que preside la tercera sala, la de la jurisdicción contenciosa administrativa, el magistrado Herrera Carbucia, que es un magistrado que todo el mundo sabe en este país. Es un técnico. No, y aparte de que se ha ganado una prestancia. Es un intelectual. Eso es indiscutible, aparte de que es un no se le conocen vínculos políticos. Con nadie. Ese es un técnico. Yeah. O sea, ahí hay muchísimos jueces que pueden conocer ese caso, que desde la sociedad se va a percibir que hay ciertos niveles de imparcialidad. Porque recuérdate, por ejemplo, nosotros sabemos que el Procurador General de la República es parcial, porque eso es una posición política. Ahora, cuando tú te vas a la ley orgánica del Ministerio Público, que fue una ley que uno fue miembro de la comisión relatoria y uno la conoce, sí. Hay lo que se llama la autonomía funcional del Ministerio Público. Eso es lo que nosotros debemos de aspirar, sí. A que los fiscales que están manejando este proceso sean lo suficientemente autónomos funcionalmente, sí, como lo establece la legislación. Entonces, a eso es lo que uno debe de aspirar. Pero la ley te establece todo. Él está prejuiciado. Si yo fuera uno de los abogados de los encartados, la primera incidente que yo metería... Ya han anunciado que van a recusar. Ya tuve. Sí, yo sí, si fuese él, yo me inhibiría. Me inhibiría, independientemente si el Pleno quiere que sea él. Se ha publicado que él quiso inhibirse y que el presidente de la Suprema le pidió que no lo hiciera. Sí, pero aquí hay una cuestión de carácter legal que le impide a él. Porque la Suprema no está limitada a la Cámara Penal, ¿verdad? Claro que no. Y si decidieran, por ejemplo, no pueden decidir sobre Miriam Germán, que ya conoció medidas de coerción. Alejandro Moscoso tampoco. Hirohito Reyes tampoco. Ni Angelán. Ni Esther Angelán tampoco. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Tan habilitado. Ni Fran Soto tampoco. Gracias a Dios. Gracias a Dios lo digo porque Fran es un político. Fran es político. Fran es un político. Y lo queremos como político. Ese no es el debate, porque todos sabemos que él es un político. Y razona como político. Yeah. O sea, la política con el razonamiento jurídico, eso es incompatible. Yeah. Cuando tú ves que inclusive hay abogados que se han retirado de este proceso. Sí. Ellos no lo van a decir, pero uno lo sabe. Sí.
porque ellos quisieron tener una defensa técnica, no política, del caso. Vamos a hablar claro. Ciertamente. Vamos a hablar claro. Porque querían concentrarse en lo técnico, porque es en lo técnico donde ellos han tenido éxito en todos los procesos que han llevado. Y tienen éxito. Porque es verdad que han sido exitosos. Son penalistas reconocidos y están entre los mejores que tienen. No, y son unos técnicos a carta cabal, son juristas. Y además que son doctrinarios de la cientista penal. Ya. Luego hay otro aspecto, Servio Tulio, que a mí me gustaría conocer. El senador Tommy Galán es el único que mantiene en jurisdicción especial este proceso. Es el único. En caso de que él cesara como senador, ya sea por renuncia, lo remiten a la jurisdicción. Inmediatamente el caso pasa a la jurisdicción ordinaria. ¿Y cuál sería el destino de este proceso en jurisdicción ordinaria? ¿Cómo comenzaría? Bueno, ya sería la fiscal del distrito, Jenny Berenice, quien sustentaría en principio la acusación. Se pueden mantener, porque eso se puede en todo proceso penal, a todos esos fiscales que trabajaron en todo lo que fue la construcción del caso. Porque se mantiene la idea de que el Ministerio Público es uno indivisible. Es uno indivisible. Sí, de acuerdo. Inclusive un procurador general adjunto puede ejercer en una jurisdicción de primer grado, en el hipotético caso de que el caso lo amerite. Ya. Como también pudiese el procurador contratar abogados expertos en la materia. Por ejemplo, yo hubiera contratado para este caso a José Luis Tavera. Ya, José Luis Tavera. Claro, que es un civilista, pero es jurista. Y los juristas nadan en cualquier agua, porque la lógica del derecho en todas las materias es la misma. Menos en la constitucional, que es la parte política de la justicia. Es la justicia política. En el caso de senador Galán, tú como abogado suyo, en caso de que tuviese esa condición, por ejemplo, ¿recomendarías que renunciara de la condición de senador para que el caso pasara a justicia ordinaria? ¿O le diría, no, es mejor que sea jurisdicción privilegiada, una sola instancia? Mira, yo no sé qué proponerle al senador Galán. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que ahí hay imputaciones, digámoslo así, que él va a tener que, ¿verdad?, que dar una explicación. Y esa es la oportunidad que establece el proceso para contra quien se haga una acusación, él tener la oportunidad de decir, mira, eso no es como el Ministerio Público dice. No, el Ministerio Público dice que yo manejé 100 y tantos millones de pesos, perfecto. Y que hice un edificio, perfecto. Ah, pero sucede que el dinero, porque pudiese ser, que él tenga prueba de que el origen de esos fondos sea otro. Ahora, ahí viene el problema. El problema son las transferencias. Sí, la diferencia es... La transferencia, que ahí es donde, sí, pero a donde voy hay que hilar fino. La diferencia es que este proceso se conocería en una Suprema Corte de Justicia diferente a la actual y no con el gobierno de Danilo Medina la presidencia. Así es. Sino sería después del 2020. Sí, porque este es el principio. Ah, bueno, sí. Pero no, sí. si se mantiene en jurisdicción privilegiada, esto termina en esta administración. En esta administración. Este caso va a comenzar de verdad el año que viene. Porque es que aún sea en jurisdicción privilegiada. Sí, porque es que los incidentes que se van a presentar y ya las peticiones que están haciendo los abogados de los encartados, oye, eso es para que en cada audiencia, por lo menos las próximas 20 audiencias van a ser para conocer incidentes. Vamos a hacer y si yo fuera abogado de los encartados, haría lo mismo también. Lo mismo, bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Servio Tulio, tú conoces bien la situación de la justicia dominicana y la imagen un poco deteriorada, tanto a lo interno como hacia lo externo, que tiene la Suprema Corte de Justicia. Este caso que ha despertado tanto interés, que ha movilizado al país, ha habido marchas en todo el territorio nacional. Hay una indignación, hay un campamento ahora montado frente a la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia.
con carácter internacional hay interés y observación a lo que pasa en República Dominicana. Y qué bueno. No es el momento para que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, por ejemplo, decidiera rescatar la confianza que necesita para la toma de decisiones con un caso como este. Es la gran oportunidad o la única oportunidad que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público ha actuado en este caso. Sí, el tema es que el Ministerio Público tiene que defender lo que instrumentó. O sea, es muy fácil tú presentar una acusación. Lo difícil es tú defender eso en un tribunal, sí, en donde los debates son públicos y en donde la sociedad tiene la oportunidad de oír a todo el mundo. Hasta ahora hemos leído tú y yo todo lo que tiene que ver con el contenido de la acusación que él somete. Pero habría también que leer lo que serían los medios de defensa que están depositando los encartados también para ver si real efectivamente medir la solidez de ese expediente. Sí. Yo veo esto como una gran oportunidad para el Poder Judicial. Yo diría que la única oportunidad. Si el Poder Judicial da de manera adecuada una respuesta a ese expediente sobre la base de lo que se le presente y lo que se debata, yo creo que es la gran oportunidad. Porque ciertamente el Poder Judicial está probablemente en uno de sus peores momentos, por lo menos de los últimos 20 años. Y eso lo reconocen hasta los mismos jueces. Tú hablas con magistrados que son de carrera, con presidentes de cortes, jueces que engalanan el Poder Judicial y evidentemente ellos están preocupados. Sí. Por ejemplo, la cantidad de jueces que han sido separados y que están siendo investigados por la Inspectoría Judicial por actuaciones delictuosas, cuestionables, sí. Que yo me quejo de cómo el Ministerio Público no ha actuado en contra de esos magistrados. Sí. Porque hay investigaciones ya que van más allá que la meramente disciplinaria, sino que hay ya inclusive hasta tipos penales. Y hemos visto que no han sido sometidos a la justicia. Pero llegamos al extremo de que consejeros del Poder Judicial se dedicaron a crear grupos y a actuar buscando y vendiendo sentencias. Porque ese es uno de los problemas que tienen los consejos del Poder Judicial, que se corporativizan. Sí, corporativizan. Y este Consejo del Poder Judicial de una u otra forma se ha corporativizado, de una u otra forma. Y hay inclusive abogados o quienes trabajamos en el proceso de reforma constitucional que hemos llegado a la conclusión que yo creo que fue un error crear ese Consejo del Poder Judicial, que era mejor dejarle esas atribuciones al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Yeah. Honestamente hablando te lo digo. Que fuese el Pleno el que tuviera la sanción, la acción parte disciplinaria. Claro, eso funcionaba mejor. Eso no te quepa la menor duda. Ya, porque el Consejo del Poder Judicial está constituido por 16 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Más los jueces electos, claro, de las diferentes instancias. Entonces, ahí vamos. Entonces, yo creo, para mí, honestamente hablando, si aquí viene una reforma eventualmente cuando venga, una de las propuestas que como fundación nosotros vamos a hacer es que eliminen eso. Eso no ha servido para mucho. Se elimine el Consejo del Poder Judicial. Ahora, tú hablabas de Punta Catalina, que como tú comprenderás, yo me la conozco muy bien. No, tú fuiste miembro de la comisión. Mira, ahí hubieron muchos santificada por el procurador. Pero es que él no debió de haber hecho eso. Sí. No debió de haber hecho eso y te voy a decir por qué. Porque primero, lo que esa comisión hizo, que parecería que no sirvió para nada, yo no sé si tú recuerdas que yo siempre decía que esa era una ocurrencia del presidente de la República. Pero que eventualmente lo que saliera como informe de esa comisión, eso no iba, porque no le era vinculante al Ministerio Público. Entonces, a sectores le ha preocupado que él citara esa obra. Te voy a decir por qué. Primero, esa obra la están auditando. Tú no puedes decir que y más en una acusación. Tú dices la auditoría de la Cámara de Cuentas. Claro, independientemente de que confiemos o no en esa institución. Por lo menos las últimas auditorías que ha hecho han revelado muchas cosas. Sí. Y él se adelantó ante la auditoría de la Cámara de Cuentas para decir que no hubo. Él no debió de haberse pronunciado, ni tampoco utilizar lo de la comisión, porque eso no le era vinculante. Y déjame decirte, ahí hubieron problemas. Hubo problemas. Claro que hubieron problemas. Pero problemas que
el mismo informe de la comisión reveló. Por ejemplo, él habla de que él entrevistó a... Al de Stanley. Bueno, pero a mí me gustaría con mayores detalles. Él interrogó al principal ejecutivo de la consultora esta. Sí, nosotros también, pero oye lo que nos pasó a nosotros. Cuando nosotros estábamos entrevistando, no investigando, a ese honorable señor. Apellido Halley. Creo. Sí, un americano ahí. Sí. Él no se recordaba. De nada. Él decía que de eso hacía mucho tiempo y que él no tenía fresco la respuesta de la pregunta que nosotros le hacíamos. Cuando FTI Consulting, que fue la compañía que se buscó, que se criticó, contrató. Eso se reveló. Ellos dijeron, es que no nos respondió porque él no se recordó. Yo espero que se haya recordado de la que le hizo el procurador. Que no está muy clara en el expediente que tú y yo leímos. Sí. O sea, que no revelan nada. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es lo que muchas veces... Pero lo que hizo el Procurador General de la República fue decir que en 16 de las 17 obras hubo soborno, hubo sobrevaluación, funcionó el esquema del mecanismo de Odebrecht, pero que en el caso de Punta Catalina no hubo tal cosa y que la comprobó la Procuraduría, más lo comprobó una comisión independiente designada por el excelentísimo señor presidente de la República. Lo primero es que eso no fue lo que dijo la comisión. Ya. Y otra cosa te voy a decir. Yo no hubiese metido ese tema. Para mí eso fue un error. En el expediente actual. Sí, no, porque eso está sujeto a investigación. Y otra cosa. ¿Qué es lo que la gente se pregunta? Mira, el 63% de lo que dice Odebrecht que dio en soborno en a este país, a quien se lo diera, tú y yo no nos vamos a meter en eso. Hay que meter. Ellos son los que lo están diciendo, no tú y yo. El 63% se dio del 2012 al 2014. Sucede y viene a ser que yo sepa, porque ese es el debate. Obviamente la comisión no tenía esa atribución, ni contaba con las herramientas, ni con los medios para llegar a esas conclusiones. Y en el expediente acusatorio, entre el 2012 y el 2014, solamente se incluyó a Temístocles Montaz. Pero déjame decirte lo siguiente. ¿Pero cuántas obras se licitaron del 2012 al 2014? Una sola. Punta Catalina. Ese es el debate. Sí, ciertamente. Es que esa gente dijeron que en ese periodo, y esa fue la única obra que se licitó. Incluso tengo entendido que hasta enero del 2015 se estuvieron haciendo desembolsos de sobornos. Hasta diciembre. Del 2014. Del 2014. Diciembre. Por lo menos hasta ahí fue que uno llegó. Pero lo que te quiero decir es que, entonces eso es lo que la gente no cree. Como tampoco yo nunca lo creí. Porque oye una cosa, ¿qué es lo que tiene que mirar, observar la gente probablemente de lo que hizo la comisión? Es que esa comisión determinó que la ley de compras y contrataciones, eso no sirve para nada. Y se presta para manipular las licitaciones. Y yo siempre sostenía la tesis y sostengo que en esa licitación hubieron muchos problemas, porque sucede que el que diseñó la licitación, que fue un bufete norteamericano, nunca ha querido venir aquí a dar explicaciones. Nunca se la dio a quienes impugnaron la licitación. Pero sucede que quien dirigió la licitación, las explicaciones que daba no convencían a nadie. Y hubo 2 miembros de la comisión de licitación que renunciaron porque no le daban las explicaciones debidas. O sea, ahí hubo muchos problemas. Hubo problemas. Hubo problemas. Bien. Muchas gracias a Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, por ofrecernos su criterio y su punto de vista sobre un proceso que, como él mismo ha dicho, va a ser un poco extenso, largo y muy importante para la justicia y para el conjunto de la sociedad dominicana. Muchas gracias, Servio Tulio. Siempre, Fausto. Y gracias a ustedes por la compañía.